Saludos a la gente que nos sigue a través del canal digital Notas.es, que estamos con Notas Imbabura, Notas Carchi y Notas Pichincha también. Gracias por estar con nosotros. Tenemos una invitada especial, una ecuatoriana que se encuentra en los Estados Unidos, que se fue prácticamente con su familia en este año, en junio del 2023 precisamente, es donde se va doña Mariela Salazar, que le tenemos en nuestra línea a través de nuestra entrevista online. Bienvenida a nuestro espacio de entrevistas. Queremos que nos cuente. Estábamos conversando extra micrófonos y bueno, ella pues es de acá de Ecuador y dice, decidimos con mi familia irnos a Estados Unidos, obviamente en busca de mejores días como todos los ecuatorianos que salen de nuestro país. ¿Qué se decide o por qué se decide o cómo viene esa iniciativa de salir del país junto con su familia? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primeramente, muchas gracias por esta entrevista. Antes que todo, yo quisiera decirles a las personas que estén pensando venir, migrar de la manera en que nosotros venimos, que piensen muchas veces y con niños principalmente no lo hagan. No lo hagan. Yo sé que está difícil en nuestro país también, pero de la manera en que nosotros venimos no es nada bueno, no está bien, no es aconsejable. Usted se fue con su esposo y sus dos hijitos, me dijo. ¿De qué edades son ellos? Mi hijo, el mayor, tiene 19 años y mi niña tiene 5 años. Perfecto. Ahora, ¿cómo empiezan ustedes? ¿O alguien les dice, vamos, yo te llevo, yo conozco la ruta, yo sé por dónde ir? ¿O cómo hacen ustedes para salir de acá? ¿De qué parte de Ecuador salieron ustedes? Nosotros salimos desde la ciudad de Ibarra. Ujú. A ¿Ya? nosotros no nos dijeron, vamos, que nosotros conocemos, no nada. Simplemente fue una decisión de nosotros viajar para tal fecha y así lo hicimos, en verdad, sin despedirnos de familiares, sin nada de esas cosas. Solo decidimos salir debido a la economía del país, de nosotros, porque la economía en realidad está muy mal en el país de nosotros. Muy bien. Ahora, ustedes deciden salir ¿cómo? ¿Vía terrestre, vía aérea, vía marítima? ¿Por dónde salen ustedes? ¿Cómo empieza su viaje? Vía terrestre. ¿Ya? ¿Empezaron Ujú. de dónde hasta dónde? ¿Vía Colombia? ¿Por dónde fueron? Sí, nosotros salimos de Ibarra, luego llegamos a Tulcán, de Tulcán continuamos para Colombia, que fue a la ciudad de Medellín. En Medellín compramos lo que son los accesorios que ya nos habían dicho para ingresar a la selva, como medicina, la carpa, bueno, esas cositas que son para sobrevivir dentro de la selva durante los días que nos habían dicho. Ujú. Ahora, luego de Medellín, ustedes ingresan ya a la selva que usted me menciona, la selva de Colombia, me imagino, o de qué país pertenecía esa selva, y quiénes les dirigen ahí a ustedes. Ok, no nos dirige nadie, no, así fue, no nos dirigió nadie, simplemente fuimos avanzando hasta un punto que se llamaba Turbo, Turbo, en Ujú. donde están unas personas con las canoas esperando a las personas que se vayan subiendo a esas canoas y le transportan directamente a un albergue donde en realidad no es un albergue, es como una prisión en donde nos tienen bueno, nos tuvieron a nosotros ahí por más de una semana. Eso es en el punto de Capurganá, ¿Ya? donde ¿Colombia o estuvimos dónde es eso? registrados en Capurganá, sí. ¿Ya? Ujú. Se nos iba terminando lo que habíamos comprado en Colombia, que es los alimentos, se nos iba terminando porque nosotros dentro de ese campamento no teníamos en ese momento cómo pagar la suma de $350 por cada persona. Incluso mi niña que tiene 5 años, ella también tuvo que pagar la cantidad de $350. Por persona, es decir, hablamos de unos $1,500 entre todos los Exacto. cuatro. Ya. Ahora, ¿a quién pagaban ustedes ese dinero? A la gente que estaba ahí supuestamente ayudándoles. Supuestamente le ayudan a uno, pero no, no es verdad. Tiene que pagar esa cantidad si quiere ser liberado de ahí para que luego de eso, para que el guía le lleve a adentrarse a la selva. Como todos saben, esa es la selva más peligrosa del mundo y de Latinoamérica. Es la selva más peligrosa. Es como uno pagar para entregarse a la muerte prácticamente, sin saber lo que nos espera más adelante. Los Ustedes, guías le doña María, cobran. ustedes pagaron esa cantidad y siguieron.
¿Hasta Claro, dónde? y salimos de ahí y nos ingresaron a la selva por $100 más por persona para que el guía le indique el camino. Pero eso también es otra mentira porque no le indican el camino, le llevan unos metros, le acompañan y ellos automáticamente empiezan a desaparecer. Ellos cogen ellos ya conocen la selva, ellos le abandonan a uno en la selva, se van. Y ahí pues ya es sobrevivencia. Están está pintado de azul, hay listones azules colgados, entonces uno tiene que irse por esos listones azules caminando. Ya camina, camina, camina. Eso es una trampa todo el tiempo porque hay deslices de lodo, hay animales, como todos saben, hay ríos muy crecidos, total de 35 ríos exactamente dentro de la selva, porque la selva es muy inmensa. Uno Ahora, tiene que sí, cruzar eso. ustedes se ingresan a la selva con todos estos peligros de animales, todo eso, solos prácticamente, o va más gente, obviamente aparte de ustedes. Va más gente, ahí están venezolanos, están haitianos, colombianos y ahora ya pues los ecuatorianos también están ahí. ¿Cuánto duró este periplo, llamémosle así, de que ustedes ingresan en la selva y van prácticamente por su propia cuenta? ¿Cuántos días dura o cómo y a dónde llega? Bueno, nosotros duramos una semana buscando la salida de la selva, buscando en Ujú. dónde estaba la salida. Eso nos llevó una semana. Incluso se nos terminó el agua, el líquido vital dentro de la selva. Imagínense dónde encontrábamos en ese momento. Nosotros tomamos de los ríos de la selva. Eh, Eso no se puede hacer porque eso está contaminado de los mismos eh, cadáveres que ya se quedaron ahí, que no avanzaron, no pudieron, entonces ellos se descomponen en el río, imagínense. Pero la sed es terrible y eso es un sufrimiento bien grande que uno no, uno tiene que olvidarse que ahí estuvo una persona fallecida y tiene que tomar el agua para sobrevivir. Eso es así. Usted me dice, ahí hay cadáveres, eso significa que no todos logran cruzar la selva, no todos logran pasar. Y No, quien muere ahí, ahí mismo queda, porque no hay quien le saque de ahí, me supongo, ¿no es cierto? exactamente. Las personas que ya no pueden, se quedan muchos de ellos en los ríos o muchos de ellos se llenan de lodo y ya no avanzan, no avanzan, se resbalan, se golpean, se quiebran las piernas y se quedan ahí. Ya no hay quien le dé la mano, quien les saque de ahí. Por suerte ustedes lograron salir. ¿A dónde salieron? Sí, nosotros ya pues teníamos que llegar a la ciudad de Panamá, al primer albergue que está antes de la ciudad, pero es en Panamá mismo. Ya. Llegamos hasta ahí, nos brindaron atención médica, nos brindaron alimento y vestimenta. ¿Y por esto tuvieron que pagar más o No, cómo es esto? ¿Ya? ¿De quién no, es en esto? ese ¿De quién es este albergue, albergue? ¿De quién es este tipo de atención que les brinda? No sé, Cruz Roja, es ONG albergue o... panameño, ya es de Panamá ese albergue. ¿Ya? Pero ellos Eh, saben, o quienes están ahí en los albergues saben que va a llegar gente o que sigue llegando gente proveniente de la selva, ¿verdad? exacto, ellos ya saben que van a llegar las personas por ahí. Ya. Ustedes llegan a Panamá y luego... Tomamos un bus que nos cuesta $40 por persona para que nos deje dentro de la ciudad de Panamá. Ya. Ujú. Eh, Luego seguimos avanzando, asimismo, solamente en buses, a la frontera con Costa Rica. Exacto, ahí nuevamente en Costa Rica uno tiene que seguir comprando, gastando para alimentarse, para comunicarse ya con la familia de que salió de la selva y está a salvo, digámoslo así. Ajá. Al pasar, pero de Panamá a Costa Rica, ¿no tienen problemas o les piden documentos? ¿Ustedes sí tienen? ¿Qué pasa ahí? Sí, le piden todo el tiempo, le piden documentos, documentos y créame que todo, desde que sale uno del Ecuador, es dinero para la policía, para la misma policía de migración que se encuentra en todos estos países de Sudamérica, es dinero. Siempre nos explotan y les van a explotar de esa manera. Hablemos del paso de Panamá a Costa Rica. Ustedes les piden documentos y les preguntan, como en todo control policial o migratorio, ¿a dónde van? ¿Qué dicen ustedes? ¿A dónde van?
La verdad, nosotros estamos solamente de pasada. Mi destino es Estados Unidos. Entonces ellos Así en les ese, dicen ustedes directamente. ¿Ya? entonces Pero sin ellos embargo, ese usted me momento, mencionaba, hay que pagar cierta cantidad para evitarse algún problema por allí migratorio en especial. exacto. Porque si ellos, digamos, usted no le simpatizó, no le cayó bien, nuevamente le echan para atrás y le regresan y en la frontera y ahí otra vez es el gasto y empiezan nuevamente de cero. Ya, estamos en Costa Rica. ¿De ahí cuánto tiempo pasa para que pasen a otro país y a dónde pasan? Eso duró 3 días para seguir avanzando a la siguiente frontera de Nicaragua. ¿Ya? Igual el mismo procedimiento, pagar y toda la situación. Todo es el mismo procedimiento. En Ya. Nicaragua nosotros pudimos ver bastante pobreza, muchísima pobreza, entonces ahí la gente se abusa también de los migrantes. Al ecuatoriano nos cobran un poco más que a las demás, de las demás nacionalidades. Al ecuatoriano siempre. Muy bien. Ahora, hasta de ahí, ¿cuántos países más pasan ustedes hasta llegar a donde me imagino llegarán a México, que ya estará cerca de Estados Unidos? ¿Cómo es el tema? De Nicaragua ya pasa para Guatemala. En Guatemala le esperan, igual asimismo están ya a la espera de los migrantes. Le cruzan ya para la frontera con México, le cruzan en unas boyas improvisadas, son unas boyas y con unas tablas que ya están en mal estado, pero pues como a ellos eso no les importa, entonces y uno lo que quiere es avanzar rápido, uno Ujú. paga también ahí para que le crucen ya la frontera con México. Muy bien. Y les cruzan ya a México, adentro de México. No, nos dejan como decir en la entrada de México, así, nada más, le sueltan y Ya. le dicen, esto es México. Y para ingresar ustedes, ¿qué tienen que hacer? ¿Igual pagar o por pasos ilegales? ¿Cómo ingresan? Eh, bueno, a nosotros nos dijeron que nos dejaban así a la entradita de México, pero que nos escondamos porque ahí ya están las mafias mexicanas y los secuestros. Hay mucho secuestro. Entonces nosotros hicimos así como nos habían dicho, tratamos de caminar rápido y de no hablar con muchas personas para que no se den cuenta que somos migrantes y ecuatorianos más que nada, porque ellos piensan que el ecuatoriano pues siempre tiene un poco más de economía y tratan de tenerle a uno hasta pedir a su familia dinero. Pero, pero lograron entrar a México ustedes, ¿no? Sí, Estamos hablando, a ver, desde el día en que ustedes salen a Tulcán, de Tulcán pasan a Colombia, hasta llegar a México, ¿cuántos días han transcurrido? ya como 25 días, porque eso Casi, sí, sí le toma demora, mucha demora por la cantidad de migrantes. casi un mes, ¿no? Casi un mes en llegar, en salir de Ecuador hasta llegar a México y tomemos en cuenta que hayan pasado recién la frontera, ni siquiera todo México. Ya, eso en tiempo. Y en dinero, ¿cuánto gastaron hasta ahí? En dinero, Aproximadamente. de 4.000 a 5.000 ya fuimos gastando esa cantidad. Por lo menos, ¿no? De acuerdo a lo que van pagando, tienen que ir alimentándose y todo eso. Están en Sí, México, pero están, digamos, pasados la frontera de México. ¿Cómo hacen para cruzar el país y cómo para ingresar en Estados Unidos? ok. Nosotros caminábamos en las noches, nos decían que es mucho más eh, seguro para que no le detenga la policía mexicana. Y nosotros caminábamos en ese momento con mis hijos en las madrugadas por unos matorrales que nunca pensamos conocer, unos pantanos, incluso caminamos en las madrugadas y luego le espera un bus que es demasiado grande, muy grande, en donde le meten a los migrantes, le voy a decir como unos animales, porque así me ¿Ya? trataron. Le llenan el bus, a ellos lo que les importa es el dinero de tantos migrantes que van a coger en esa madrugada. Hablemos de que en ese bus íbamos unos 80, 90 migrantes, incluidos niños, y no había, o sea, hasta el oxígeno, el aire se va porque es demasiado a las personas que están ahí y ¿Qué en el tiempo, estado. qué tiempo ustedes circulan en ese bus que va a cantidad de gente? ¿Qué distancia o en tiempo podemos decir y a dónde llega en esa ruta?
Ya, ese bus es, es desde, ¿cuánto dura ese bus? Pongámosle que dura Aproximadamente. unas 6 horas, dura 6 horas ese lapso de, ¿Ya? ¿Y llegan a dónde? ese salía de Guatemala hasta México, o sea, ya ahí en la frontera donde le esperan, ahí ya se ingresa a la ciudad de México, en el Ujú. DF de México. Ujú. Ya, estaban en México ustedes. De ahí, luego, Luego, en el estado que veníamos, mi hija se descompensó, mi hija de 5 años se descompensó, ella se me desmayó y lo que recuerdo claramente, que ya no sabíamos a dónde ir, para dónde coger, porque en México, en ese tiempo de verano que nosotros llegamos, la calor era demasiado fuerte y nosotros no estábamos acostumbrados a eso, que mis hijos se enfermaron. Hubo una señora mexicana que tenía un puesto improvisado. Vendían estos tacos y todas esas cosas que venden en México. Y ujú, nos miraba y ella se daba cuenta que nosotros ya estábamos perdidos, ya no sabíamos para dónde. En ese momento nosotros nos acercamos ahí y pedimos el baño. Yo pedí el baño y yo fui y le escuché a la señora cuando ella decía, mira, tengo 4 ecuatorianos que son papá, mamá y los 2 hijos. ¿Cuánto me das tú por ellos? La ya. niña, la niña casi ya no sirve, la niña ya está lo más muerta, pero para algo servirá, entonces dime cuánto me das por ellos. Eso Yo le decía. escuché. Ujú. Ya. En ese momento yo salí, yo no sabía cómo decirle a mi esposo que eso nos van a hacer, que estaban a punto ya de llegar por nosotros. En ese momento hubo una caravana grande de venezolanos que pasaban en ese momento y ahí nos mezclamos nosotros, no había más oportunidad. Nos metimos ahí con ellos, con los venezolanos y pasamos. Y esa señora me decía que deje ya a mi niña ahí, que la deje, porque mi hija ya estaba casi muerta y que ella se encargaría de todo lo demás, simplemente que deje a mi hija. Y en ese momento ya desesperados, ya sin dinero, sin comida, nada, hicimos una pausa de 2 días hasta conseguir dinero nuevamente a los familiares, a los ahorritos que habíamos tenido en Ecuador y que dejamos para que nos envíen, todo fuimos cogiendo de ahí y gastando para sobrevivir esos días más en México. Y En su México, niñita logró reaccionar en ese lapso que hicieron o no esa pausa. Ya recibió atención, me imagino, alguna cosa en algún lado y mejoró su salud. exacto, mejoramos un poco más. Nos decían que tratemos de descansar en donde hay bastante gente, que eso era en las terminales de ahí de México. Nos quedamos con mis hijos, imagínense dormir así en el suelo, en las terminales con mis hijos. No había más de otro, porque si sale de ahí, le secuestran. O sea, eso es 100% seguro que le secuestran a uno. Luego de eso, ¿cuánto demoran ustedes en llegar a la frontera con Estados Unidos, supongo? De ahí nos demoramos como 10 días. Mirando, avanzando un poquito más cómo está México, dejaba a mis hijos dentro de la terminal para que ellos no corran peligro. Mi esposo y yo salíamos, caminábamos, averiguábamos buses o quién nos va a pasar, porque no teníamos el contacto de ningún coyotero, como le decimos. Pero en esos días, una persona nos ayuda a contactar con un coyotero mexicano, que nosotros nunca le miramos, nunca le conocimos, eso solamente fue por llamar, que me Ya. dieron el contacto del señor y él nos llamó. Nos pidió fotografías de mis hijos, de mi esposo y mía, de cuerpo entero, de cómo estamos vestidos, tal como estamos vestidos. Entonces, él nos iba a cruzar por Ciudad de Acuña en la madrugada al día siguiente. Entonces, y así fue. Nosotros
Caminamos por donde él nos dijo, por donde él nos iba guiando, y él nos dijo que él nos miraba, él sí nos veía. Los que no sabíamos en dónde está éramos nosotros, nunca supimos quién fue, pero que ya le habíamos depositado ese dinero que él nos pidió por ¿Cuánto le enseñarnos esa depositaron ruta. ustedes? ¿Cuánto le depositaron? Nosotros le depositamos la cantidad de $4,000 por persona. Por Fueron, persona. sí, exacto, por mis ¿Ya? 2 hijos y nosotros. Ujú. Es un total de $16,000, Por supuesto. porque habían demasiados migrantes los que querían cruzar, pero por esa partecita que donde a nosotros nos cruzó, era donde estábamos solo los cuatro, no habían otras personas, Ya, solamente ustedes, estábamos. por el tiempo nada más nos queda solamente 6 minutos del Zoom. ¿Ustedes pagan esto y cruzan ya a Estados Unidos o no? Sí, nosotros ya pagamos, cruzamos y nos dijo, ahí está el río, ahora sí ya es, o sea, problema suyo si ya salen, si saben nadar y saben cruzar. Entonces aprovechamos ese momento y nos pasamos, empezamos a nadar, y nos entregamos a la patrulla fronteriza americana, donde nos recibieron de una manera bastante diferente a lo de los otros países. Nos Ya. acogieron, nos dieron agua, comida y nos llevaron al albergue ya americano, donde fuimos procesados una semana. Pues, sabían de nuestras vidas en Ecuador y muchas cosas más. Entonces, a la semana nos llamaron por nuestros apellidos, fuimos, y este señor policía americano de migración me hizo firmar, llené bastantes documentos firmando, y en ese momento, o sea, nosotros ya demasiado cansados, yo pensé que si ya me regresan a mi país, está bien, no importa, ya di la lucha hasta donde más pude. A ver, hay una pequeña pausa nada más para la gente que nos mira y todo esto y que esta entrevista está muy interesante y también pues muy dramática todo lo que ustedes vivieron, ¿no? Y bueno, a ver, ustedes pasan, a ver, les dejan el río todavía del lado mexicano, me imagino. Sí, Tienen que cruzar el río y ahí sí ya están en el lado de Estados Unidos. En el, exacto, lado- en el lado, perdón, en el lado de Estados Unidos ya está la policía de migración, la policía estadounidense. No tenían sí, otra que ustedes entregarse así, exactamente, entregarse con el peligro de que pueden ser deportados inmediatamente acá, ¿no es cierto? exacto. O cuál era la esperanza, llamemos así, de que no sean deportados y de que les vaya, como me imagino, les fue y sigan en Estados Unidos. ¿Cómo había o alguien les dijo, mira, si tú te entregas así pacíficamente, puede haber esta opción, o cómo es eso? Sí, el coyotero, él nos dijo que directamente nos entreguemos con migración, porque ahí donde él nos había dicho, porque Ujú. ellos eran los que nos iban a recibir del otro lado. Ya, correcto. Ya, entonces, en vez de ser deportados, ustedes más bien, de cierto modo, les ayudaron a esas autoridades de migración de Estados Unidos. Exacto, porque por ese lado no pasa mucho migrante, pero mm, no, sí nos acogieron bastante, muchísimo, nos dieron comida y agua en ese momento, le prestan atención, nos dieron medicina incluso. Y pasaron los días, nos llamaron por nuestro apellido, y el policía americano, ya que había dado nuestros documentos, pues nos dijo que éramos libres, que seamos buenos ciudadanos acá en su país, y que nada, bienvenidos a Estados Unidos, América. Entonces uno ahí dice, eh, como que uno ya se siente en paz, o sea, se siente ya a salvo, digámoslo así, Ujú. al ¿A qué estar parte ahí. de Estados Unidos llegan ustedes por primera vez? Nosotros llegamos a Chicago. A Chicago, perfecto. Ya, ahora, hasta ahí obviamente ustedes ya de acuerdo a lo que vengo viendo gastaron como más de unos $25,000 desde que salieron de acá hasta llegar allá, o más. No, un aproximado. Ujú, Sí, ¿no es cierto? Un sí. aproximado de $25,000 que ustedes eran conscientes de que de pronto ese dinero se les iba a ir en todo eso, o de pronto más, ¿no? De pronto puede ser que Claro, ustedes tuvieron cierta suerte en el trayecto. Pero lo otro, lograr sobrevivir al tema de la selva, al tema de su hijita que estuvo mal, no pudo haber sido su hijita, pudieron haber sido los cuatro. Y entonces eso es algo que realmente pues es una vivencia que ¿cómo le digo? O sea, ustedes de cierto modo tuvieron suerte en ese sentido y pues
lo que usted dice, ¿no? No se les recomienda fácilmente a la gente que tome esa decisión, a la gente ecuatoriana sobre todo, no sé, sus palabras sobre esto y en honor al tiempo también. Ok, sí, les vuelvo y les repito, no, para hacer esta travesía que dura un mes exacto, bueno, a nosotros nos duró un mes, piensen muy bien y no lo hagan. No salgan de nuestro país, luchen en nuestro país porque no es nada fácil. En la selva somos conscientes ya de que podemos morir ese momento o nuestros hijos pueden morir en ese momento. ¿Y quién nos va a ayudar? Nadie. No hay nadie quien ayude. Muy bien, hemos conocido entonces la historia de doña Mariela Salazar. Salió de acá de Ibarra hace no mucho, hace pocos meses, con el destino de Estados Unidos. Pues gracias a Dios lo lograron, pero no fue tan fácil ni en el tema de trasladarse, en el tema de transportarse, ni en el tema económico también, porque sí costó esto para que ustedes lleguen. Y pues ahora nada más, esperar de que les vaya muy bien en Estados Unidos, que este Muchas gracias. sacrificio pues sea compensado de alguna forma también por lo que ustedes hacen allá. Y doña Mariela, pues desearle también éxitos allá como nuestros compatriotas en Estados Unidos. Y mi pregunta final, nada más, ¿qué hacen allá ustedes? ¿A qué se Bueno, dedican? nosotros somos artesanos, venimos con esa idea, esa ilusión de que nuestras artesanías ecuatorianas sean reconocidas acá en Estados Unidos porque hemos siempre trabajado toda la vida en las artesanías, pero solo exportábamos. Nuestro sueño fue llegar y demostrar quiénes son los artistas ecuatorianos que realizan estas artesanías. ¿En dónde están viviendo actualmente ustedes? Nosotros vivimos actualmente aquí en Chicago. No, Ujú. sí, me refiero a alquilado de algún familiar, O algún amigo, no sé, alquilamos, claro, alquilan, ¿cierto? Perfecto. alquilamos. Doña Mariela, le agradezco bastante por su tiempo, pues, y esperamos en otra oportunidad hacer otro diálogo, pero ya no de este periplo que ustedes vivieron, que va a quedar, sí, en la historia también, pero quisiéramos seguir haciendo un seguimiento, valga la redundancia, de cómo ustedes ahora sí van avanzando, van haciendo su actividad en Estados Unidos. Ok, con mucho gusto. Muchas gracias también. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Mariela Salazar, una migrante que hace poco salió de acá, de Ibarra específicamente, pasó Colombia, pasó Centroamérica y llegó, gracias a Dios, a Estados Unidos, pues, y está contándonos todo este periplo que ella vivió. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.